Siempre no me han gustado las introducciones, tanto en libros como en películas. Siempre he recordado las introducciones como algo aburrido, como algo pesado. Siempre quería que llegase la acción. Sin embargo, en la Epístola de los Gálatas encontramos una introducción que no es aburrida, que no es pesada, que no es como otras introducciones que realmente son irrelevantes, sino que encontramos en 5 versículos una gran profundidad que Pablo expone acerca del Evangelio de Jesucristo. La prédica de hoy la he titulado Dios busca a los pecadores. Dios busca a los pecadores. No voy a volver a leer el pasaje porque ya nuestro hermano Sebi lo ha leído, pero quiero que tengáis en mente 3 puntos principales en los que nos vamos a guiar en la prédica, en el sermón de hoy. El primer punto es el autor de la carta a los Gálatas. El segundo punto es los receptores de la carta. Y el tercer punto es los saludos o las palabras de bendición. El primer punto, que es el autor de la carta, que es Pablo, lo encontramos en el versículo 1 y podemos leer: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Podría parecer un poco obvio, ¿no?, que Pablo era el apóstol de Jesucristo, era enviado con el objetivo de predicar el Evangelio que el mismo Jesús le había encomendado. Sin embargo, a excepción de todas sus epístolas, Pablo aquí habla de su apostolado en palabras diferentes. Él quiere remarcar que su apostolado no viene de hombres, no fue por su voluntad, no fue porque él quiso ser apóstol, sino que fue mediante Cristo y Dios el Padre. ¿Y por qué hace esta aclaración el apóstol Pablo? Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Galacia. Y es necesario entender un poco de contexto de esta iglesia, qué estaba pasando para poder entender qué es lo que Pablo tiene la intención de comunicar a estos creyentes. Y es que la iglesia de Galacia estaban sufriendo el ataque de falsos maestros que les decían: bueno, no es solamente necesario creer en Cristo para ser justificado, sino que también es necesario obedecer la obra de la ley, particularmente la circuncisión. Estos hombres judaizantes eran judíos infiltrados en la iglesia con el objetivo de desviar, de arrastrar a los nuevos creyentes de Galacia para llevarles a una salvación por obra. Y muy sutilmente estaban intentando hacerles circuncidar, que obedeciesen ciertas fiestas, ritos judíos, para entonces, decían ellos, poder ser salvos, poder ser justificados, poder llegar al cielo y recibir la aprobación de Dios. Entonces, estos judaizantes lo que hacían eran principalmente 2 cosas. Lo primero era atacar el apostolado de Pablo y lo segundo era atacar el mensaje de Pablo. Entonces Pablo desde el primer momento se ve con la necesidad de remarcar que su apostolado no viene de su voluntad ni de la voluntad de ningún hombre. El apostolado de Pablo no viene de intención, de invención humana, sino de Dios. Entonces, Pablo dice que su apostolado no es de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Fue Cristo mismo que llamó a Pablo en el camino a Damasco para que fuese su apóstol. Entre los 12 apóstoles, él, como un abortivo, dice Pablo en 1 Corintios 15, porque él no había visto presencialmente a Cristo, solamente al Cristo resucitado. Entonces, él
no era digno de ser llamado apóstol y sin embargo Jesús lo llamó. No fue ningún hombre que tomó esa decisión. Así que si Pablo no es realmente un apóstol de Cristo, como estos judaizantes decían y atacaban, entonces su mensaje no tiene que ser escuchado. Y aquí lo que está en juego, hermanos, es que si decimos o si creemos que Pablo fue simplemente un hombre, o que la Biblia es simplemente un libro humano escrito por hombres y ya está, entonces estamos negando la inspiración de la Escritura, estamos negando que realmente esta es la palabra de Dios. Así que es necesario, hermanos, reconocer que cada uno de los que escribieron la Biblia, en particular los apóstoles y en particular el apóstol Pablo, fueron llevados por el Espíritu Santo, no fueron llevados de su propia voluntad para escribir lo que tenemos en nuestras manos. Y esto nos tiene que ayudar de alguna manera cada día. Cuando leemos las Escrituras, realmente muy pocas veces nosotros tenemos la expectativa de que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces vamos a la Biblia con el objetivo de leerla, de cumplir con nuestro devocional, pero realmente no tenemos la expectativa de que Dios mismo es quien está hablando a través de la Escritura. Podemos creer en teoría y decir amén a que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, pero eso no nos lleva necesariamente a creer en nuestro corazón que la Biblia es la palabra de Dios. Es nuestro acercamiento del corazón, es la disposición de nuestro corazón la que nos lleva a afirmar o negar que la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, y debemos tener cada día expectativas más altas de que Dios a través de su palabra nos habla, porque en particular la epístola de los Gálatas la escribió Pablo en calidad de apóstol, como un representante de Cristo mismo. Y sin embargo también Pablo añade que es por medio de Cristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. O sea que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no solamente Cristo le llevó a él a escribir la epístola a los Gálatas, a ser apóstol, que hablase en nombre de Cristo, sino que Dios el Padre también lo llamó. ¿Y cómo se evidencia que el Padre también está en concordancia con Dios el Hijo? Pues que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo, hermanos, es el sello de aprobación de Dios el Padre a Dios el Hijo. Es la evidencia de que Dios el Padre realmente está satisfecho con la obra, con los milagros, con las palabras de Cristo. La resurrección, hermanos, es el momento más crucial de toda la historia de la redención, porque eso significa que Cristo no solamente murió, sino que resucitó con poder. Y esa resurrección indica que Él realmente era el Mesías prometido, que Él realmente era quien decía ser. Así que Cristo y el Padre están en concordancia, coinciden en el deseo de haber elegido al apóstol Pablo como apóstol. Y el segundo punto, que son los receptores de la carta. Dice, y a la iglesia de Galacia, solamente eso, a la iglesia de Galacia. Esos son los receptores. Y como ya hemos hablado, estos receptores estaban siendo atacados por falsos maestros que decían que la justificación no era solamente por la fe en Cristo, sino por las obras. Y era muy fácil para ellos ser seducidos de esa manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos legalistas. Cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, cada día luchamos con
intentar ganar el favor de Dios por medio de nuestra obra. Ganar el favor, el amor de Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Ya sea buenas obras o ya sea disciplinas espirituales. Sé que como congregación estáis viendo con Alejandro las disciplinas espirituales y es una gran bendición, pero las disciplinas espirituales, hermanos, no nos llevan a ganar más amor de Dios el Padre hacia nosotros. No nos llevan a que Dios se agrade más de nosotros en el sentido judicial. Ya Cristo, y solamente Cristo, puede justificarnos ante Dios perfectamente y podemos ser el objeto del amor inmenso de Dios sin necesidad de nuestras obras. Por lo tanto, para los creyentes en Galacia era muy fácil ser seducidos a esta salvación por obras que los judaizantes proclamaban. ¿Por qué? Porque, como he dicho, somos pecadores y tendemos a intentar ganar a Dios por medio de nuestra obra. Y la evidencia está en las miles de religiones que existen en el mundo. Una vez le preguntaron a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, cuál era la diferencia principal entre todas las religiones del mundo y el cristianismo. ¿Qué especial tiene el cristianismo?, le preguntaron. Y él pensó un poco y dijo, la gracia. ¿Por qué? Porque todas las religiones de este mundo te dicen, tú tienes que hacer esto para ganar el cielo, tú tienes que hacer todas estas cosas que supuestamente Dios demanda para entonces tú poder ganarte el amor de Dios, ganarte la aprobación de Dios, ganarte el cielo. Pero sin embargo, Dios, el verdadero Dios, es un Dios de gracia que llama y busca a pecadores. Como dijo Jesús, dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que, hermanos, no solamente el legalismo era un peligro para la iglesia de entonces de Galacia, sino que sigue siendo un peligro para nosotros. En el siglo XXI, por mucho que la historia de la iglesia nos haya ayudado a ver los peligros, a ver las cosas buenas y las cosas malas a lo largo de toda la historia de la iglesia, seguimos siendo receptores influenciables del legalismo, de intentar ganarnos el favor de Dios por medio de lo que nosotros podamos hacer. Así que no hay mucha diferencia entre los creyentes de Galacia y nosotros. Por lo tanto, el mensaje de las Escrituras es totalmente directo para nuestras vidas. No es algo aburrido, no es algo antiguo, sino que sigue hablándonos a nosotros porque cada día nosotros necesitamos recordarnos que solamente Cristo puede acercarnos a Dios y no lo que nosotros podamos hacer. Y el tercer y último punto en el que nos vamos a detener más es los saludos, las palabras de bendición. Leemos en el versículo 3 al 5, dice, gracia y paz a ustedes. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de la América. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como he dicho, vamos a detenernos aquí mucho más porque tiene una profundidad de contenido inmensa. Lo primero es que Pablo siempre en todas sus epístolas empieza diciendo gracia y paz a vosotros. Es el saludo típico de las cartas de Pablo. De las 12 cartas que él escribió, en todas ellas vemos cómo él se dirige siempre a los creyentes con las palabras de gracia y paz. Y muchas veces, por lo familiar que nos resulta esta expresión, nos puede resultar que ya sabemos, ya conocemos qué significa gracia y paz, pero realmente, probablemente muchos de nosotros no seamos capaces de
de captar la profundidad de estas dos palabras, gracia y paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, como creyentes. Y la paz es el resultado de haber recibido la gracia de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es que su deseo para con estos creyentes y nuestro deseo como cristianos para con nosotros mismos, entre hermanos, es que la gracia y la paz de Dios el Padre y de Cristo esté en nosotros. ¿Y eso qué significa? Bueno, muchas veces pensamos los cristianos que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe por pura gracia, sin nada que traer a Dios. Y ya cuando comenzamos la vida cristiana, de alguna manera nosotros necesitamos un poco menos de la gracia o de la ayuda del Señor. Como que la vida cristiana sea 50-50%. 50% nosotros, 50% Dios. Y aunque nosotros estamos involucrados activamente en nuestra santificación, en la vida cristiana, nosotros debemos esforzarnos. Y continuamente la Biblia nos exhorta al esfuerzo, a la acción. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Sin embargo, hermanos, la justificación, el hecho de que Dios nos declare justos ante su tribunal por medio de la fe en Cristo, por medio de sus méritos, no queda ahí. La gracia no queda ahí antes de ser cristianos. La gracia continúa aún siendo nosotros cristianos. Y me voy a explicar, la santificación, el proceso por el cual crecemos en santidad y crecemos a la imagen de Jesucristo, sigue siendo por gracia, sigue siendo por la gracia de Dios. ¿Nosotros estamos involucrados? Claro que sí. Al igual que cuando creemos en Cristo, Dios nos salva de pura gracia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de creer en Él, ¿verdad? Y la santificación también. Dios demanda nuestra responsabilidad, Dios demanda nuestro esfuerzo, pero a la misma vez la santificación es por gracia. Es por eso que Pablo sabe que en la vida cristiana vamos a pasar muchas dificultades, muchas tentaciones, muchas pruebas que nos hacen dependientes de la gracia de Dios, de la gracia y de la paz del Señor. Hermanos, si no fuese por la gracia de Dios, tú y yo estaríamos perdidos. Porque el que nos mueve a orar, el que nos mueve a leer la Biblia, el que nos mueve a desear lo bueno, a desear servir al Señor, es Dios. En Filipenses capítulo 2 se nos dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero entonces, ¿es Dios o nosotros? Bueno, los dos. Pero es Dios quien inicia, es Dios quien nos da de su gracia para que entonces obedezcamos. De tal manera que sin su gracia no podemos hacer nada. Es por eso que cada día, hermanos, pasamos dificultades, circunstancias, diferentes contextos, cada uno de nosotros, pero lo que nos une como cristianos es que cada día necesitamos de la gracia del Señor. No es solamente los domingos que necesitamos de la gracia del Señor, como si fuese unas pilas que nos recargan durante toda la semana, sino que cada día, en cada momento, necesitamos de la gracia del Señor, de su ayuda, de su paz. Necesitamos que Él nos ayude a disfrutar de la paz, de haber sido reconciliados con nuestro Dios. Necesitamos tener esa quietud interna, ¿verdad? Esa paz, esa salón, que es esa quietud interna de que a pesar de que las circunstancias no sean como nosotros nos gustan, sabemos que tenemos a Dios, que tenemos a Jesucristo y que todo lo demás no importa. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo y ahí es donde proviene la paz. Pero esa paz tampoco podemos experimentarla por nuestra propia fuerza de la voluntad, sino por solamente la ayuda de Dios. Así que, hermanos, nunca olvidemos
que para practicar las disciplinas espirituales, para poder crecer en santidad, no solamente es necesario nuestra voluntad. Si fuese solamente nuestra voluntad, estaríamos totalmente arruinados, totalmente abandonados, porque por nuestra propia fuerza no podemos crecer en santidad. Necesitamos continuamente de la ayuda del Señor. Y sigue diciendo que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Y Pablo sigue hablando, él sabe que los receptores de la carta están siendo atacados, incluso se están desviando ya del que los llamó por la gracia de Cristo, como dice en el versículo 6. Y Pablo se ve obligado a no solamente quedarse ahí, como en sus otras cartas, sino que quiere explicar más del Evangelio, porque no solamente es necesario decir amén al Evangelio, es necesario creerlo en el corazón y aplicarlo a nuestras vidas. Así que Pablo escribe más acerca de la obra de Cristo. Dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Cristo mismo, Él mismo se dio por nuestros pecados. Obviamente aquí no está hablando de los pecados de todo el mundo, está hablando de los pecados de los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Está hablando a creyentes, así que ese nuestro es nuestro de cristianos, nuestros pecados. Como creyentes hemos sido perdonados porque Cristo Jesús, hace 2000 años en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros. Y fijémonos que dice que Él mismo se dio, que es una expresión para decir que Él de su propia voluntad, sin ser obligado por nadie, sin ser coaccionado por el Padre, Él mismo quiso entregarse por nuestros pecados. Y en esta sola frase podemos encontrar la esencia del cristianismo, que es la doctrina de la sustitución. Y es que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y Él mismo de su propia voluntad decidió pagar la deuda que había en nuestra cuenta. Él mismo se dio por nuestros pecados. Y hermano, la salvación, a pesar de ser corporativa, porque Cristo Jesús, como dice en Efesios 5, Cristo Jesús vino a salvar a su esposa, a la iglesia, como un todo. Pero la salvación es sumamente personal. La salvación es personal de principio a fin, en el sentido de que fueron tus pecados y mis pecados los que llevaron a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Fueron cada uno de nuestros pecados por los cuales Cristo vino a morir. Cristo no vino a morir por el pecado de todos en general, sino de cada uno de nosotros. Su nombre, como los israelitas, el sumo sacerdote tenía que llevar los nombres de las 12 tribus de Judá, de las 12 tribus de Israel, perdón. Y de la misma manera Jesús llevó en el madero el pecado de cada uno de nosotros, con nuestro nombre y apellido. Cada uno de los pecados que hemos cometido contra el Dios Santo han sido pagados y perdonados por Cristo porque Él los recibió. En nuestro lugar, Él recibió la ira que nosotros merecíamos por haber pecado contra Dios. Y es por eso que Dios busca a los pecadores. Nadie pidió que Dios salvara a los pecadores. Nadie pidió que Dios tomase la iniciativa para que nos salvase. ¿Quién de nosotros, hermanos, pidió que Dios lo salvara? Dios te salvó a ti, te salvó a mí, porque Él tomó la iniciativa, porque como en la parábola de la oveja perdida, Él decidió buscar a los que se habían perdido. Él decidió encontrarnos cuando nosotros estábamos en la dirección totalmente opuesta. Dios decidió buscarnos cuando nosotros no queríamos saber nada de Él. Así que, hermanos, la salvación es
gracia, gracia y solamente gracia. No es algo que nosotros podamos ganar, ni siquiera al poner nuestra fe en Cristo. Eso no nos hace ser receptores, ser meritorios de la gracia del Señor. No hay nada que pueda comprar el amor y la gracia de Dios. Pero Jesús no solamente vino a perdonarnos nuestros pecados, sino a librarnos de este presente siglo malo. Hermano, muchos de nosotros, quizá en un tiempo, al venir a Cristo, al principio pensamos que lo más glorioso, lo más increíble que Jesús pudo hacer por nosotros es darnos un boleto al cielo. Es librarnos del infierno para darnos un pase al cielo. Y quizá eso al principio nos parece sumamente maravilloso y ciertamente es sorprendente. Sin embargo, hermanos, Cristo no solamente vino a librarnos del infierno y darnos una eternidad gloriosa con Él, sino que vino a librarnos de este presente siglo malo. Para Pablo, y lo podéis leer en su epístola, para Pablo toda la historia de la humanidad se divide en dos etapas, en dos siglos. Siglo no se refiere a 100 años, se refiere a un periodo de tiempo indefinido, como si fuesen eras. Así que para Pablo la historia de la humanidad se divide en dos etapas, el siglo malo o el siglo venidero, el siglo presente, que es malo, o el siglo futuro, venidero, que es bueno. Para Pablo, el presente siglo malo significa muerte, significa pecado. El presente siglo malo es donde gobierna Satanás, donde gobierna el mundo, donde gobierna la carne, el pecado. Y el siglo venidero es donde reina la vida, la justicia, el amor, Dios. Así que cuando Pablo dice que Cristo vino a librarnos, a rescatarnos del presente siglo malo, lo que está diciendo es que Cristo no solamente vino para llevarnos al cielo, sino para librarnos de nuestro mayor problema. ¿Y cuál es nuestro mayor problema? El pecado. Porque lo que Cristo hizo en la cruz no solamente fue borrar nuestros pecados, sino librarnos, rescatarnos del pecado, porque el pecado nos hace miserables. Hermanos, nosotros hemos sido creados por Dios para disfrutar en comunión con Él, y ser pecadores es ser completamente miserable. Es no cumplir ni poder cumplir con el propósito por el cual Dios nos creó, que es estar en perfecta comunión y relación con Él. Así que lo peor de ser pecadores no es las consecuencias del pecado, que es el infierno. Lo peor de ser pecadores es ser pecadores, es estar condenados a rechazar a Dios en nuestro corazón. Es estar condenado a amar más las tinieblas que la luz. Es estar condenado a guiarnos por nuestro corazón pecaminoso para seguir un camino opuesto a la voluntad del Señor. Hermanos, lo mayor que hemos recibido en nuestra salvación es que Cristo no solamente nos perdonó, sino que nos ha rescatado del pecado y de su esclavitud. Y aunque todavía estamos dañados por el pecado, ya no somos esclavos del pecado como creyentes en Cristo. Ahora sí podemos decir no a la tentación. Y eso es precisamente porque Cristo pudo dar muerte al pecado en la cruz. Es porque Cristo pudo decir hasta aquí al pecado. De tal manera que ya no nos gobierna en nuestra vida, de tal manera que por su Santo Espíritu también podemos obedecer genuinamente a Dios. Así que, hermanos, ya no pertenecemos al siglo malo, aunque todavía estamos manchados de pecado, manchados de corrupción, pero ya hemos sido rescatados del presente siglo malo. Ya estamos disfrutando de la vida eterna
que es tener comunión con Dios. Estamos disfrutando la justificación de que sabemos que en el día de nuestra muerte Dios dirá, no hallo pecado en ti. Porque Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo Jesús y su justicia perfecta. Dios no ve tus pecados, sino que ya mira a Cristo y te ve como alguien perfecto. No por tu obra, sino por los méritos de Cristo. Así que también estamos disfrutando de la morada del Espíritu Santo, estamos disfrutando tantas bendiciones, el poder tener acceso a la presencia de Dios continuamente. Y ya estamos disfrutando parte de ese siglo venidero. Aunque hasta que Cristo no venga en gloria, no disfrutaremos completamente de todas las bendiciones que Cristo compró con su sangre. Pero hermanos, aquí no viene nada de lo que nosotros hayamos hecho. Él se dio por nuestro pecado. Fue Él quien pagó por nuestros pecados. Fue Él quien nos salvó. Aquí no pone nada que hayamos hecho nosotros o algo, un pequeño porcentaje que nosotros contribuimos a nuestra salvación. No, solamente Cristo Jesús y solamente Él nos ha dado vida eterna y salvación. Y todo esto, hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y ciertamente cada uno de nosotros, hermanos, luchamos con el legalismo de nuestros corazones. El legalismo, como hemos dicho, es intentar ganarnos la aprobación, el favor, el amor de Dios por medio de nuestra obra, ya sea obra externa o ya sea leer la Biblia o ir a la iglesia. Ninguna de esas cosas puede acercarnos al corazón de Dios porque Él ya está cerca de nosotros por medio de Jesús. Sin embargo, en nuestra vida cristiana, cuando caemos y cuando fallamos, y continuamente fallamos, hermanos, y pecamos y deshonramos a nuestro Señor, pero siempre está esa culpa en nosotros, siempre está Satanás intentando decirnos una mentira. ¿Y cuál es esa mentira? Creer que Dios, el Padre, se ha alejado de nosotros cuando pecamos. Creer que Dios el Padre de alguna manera está menos propenso a amarnos que Dios el Hijo. ¿Verdad? ¿No piensas muchas veces cuando pecas que Cristo está más dispuesto a perdonarte que Dios el Padre? ¿No piensas que Cristo te ama más que Dios el Padre? Que de alguna manera Dios el Padre es como alguien más duro, más difícil de tratar. Y eso es propio de nuestro corazón legalista. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que Dios el Padre de alguna manera fue obligado por Cristo a amarnos, entonces estamos pensando que Dios el Padre no nos ama realmente. Dios el Padre de alguna manera se ve forzado por medio de Cristo a amarnos. Y eso es una mentira de Satanás, porque Dios el Padre, como vemos aquí, llevó a Dios el Hijo, a Cristo, a que se encarnara y muriese por nosotros. Es decir, que Cristo demuestra el amor del Padre. Cristo no compró, no ganó el amor del Padre hacia nosotros, sino que Cristo demostró que Dios el Padre nos ama. Dios el Padre está tan dispuesto a perdonarnos como Dios el Hijo. Y cuando Cristo estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados y su voluntad era perdonarnos, la misma voluntad la tenía Dios el Padre para cargar sobre su Hijo amado toda la ira de nuestros pecados. Hermanos, Dios el Padre no está más lejos que Dios el Espíritu Santo o que Dios el Padre. Cristo Jesús nos ama igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, de tal manera que cuando pecamos, hermanos, podemos acercarnos a nuestro Padre, sabiendo que nos ama y que su corazón siempre está dispuesto a perdonarnos. Hermanos, nosotros no tenemos que intentar
ganar el favor del Padre con nuestras obras para que así entonces seamos amados. No tienes que intentar hacer sacrificios para que Dios el Padre de alguna manera se vea movido a amarte más. No, Dios el Padre te eligió, me eligió a mí desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1. Dice que en amor nos predestinó. Así que cuando Cristo murió en la cruz estaba demostrando que Dios el Padre nos ama de una manera infinita. Y cada día debemos recordarnos eso en nuestras vidas, porque nuestra tendencia es a intentar hacer cosas para sentirnos bien con Dios. Y si no, no es verdad, hermano, en nuestra experiencia, que cuando un día no hemos orado todo lo que deseábamos, no hemos leído la Biblia todo lo que deseábamos, no hemos tratado a nuestro prójimo como hemos deseado, ¿no es verdad que al final del día nos sentimos alejados de Dios? ¿No es verdad que nos sentimos menos amados por Dios? Sentimos que de alguna manera Dios está enfadado con nosotros. De alguna manera Dios nos ama, pero no está tan dispuesto como cuando le obedecemos. Sin embargo, esto, hermano, es una mentira. Porque por muchos fracasos que tengamos y por muchos tropiezos en nuestra vida cristiana, Dios el Padre nos ama al igual que cuando nos encontró. Pecadores, sucios, inmerecedores de su gracia. Nosotros no hemos sido amados por Dios por algo que nosotros hayamos hecho. Y esto no es solamente algo que queda en nuestra mente, sino algo que en nuestra experiencia nos debe perseguir en nuestra vida cristiana. Debemos recordar, Dios nos ama no por algo que hagamos, no por algo que hayamos hecho, sino que nos amó siendo pecadores y nos rescató por medio de Jesús. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún rebeldes, Cristo murió por nosotros y nos amó. Siendo aún desobedientes, Cristo nos buscó. Y después de haber dicho todo esto, Pablo inevitablemente se ve movido a decir unas palabras de adoración a Dios. En el versículo 5 tenemos: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, quiero decir algo acerca de la adoración. Seguimos hablando del contexto de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos solamente por gracia, solamente por medio de la fe y no por nuestra obra. Pero lo que eso debe producir en nosotros, lo que debe producir el hecho de que hemos sido rescatados de una eternidad, separados de Dios para estar en comunión con Dios por siempre, lo que debe producir eso en nosotros es adoración a Dios. Y Pablo, después de haber escrito eso, en vez de seguir con el versículo 6, tiene que detenerse para alabar a Dios. ¿Por qué? Quizá porque son palabras repetitivas, algo que tiene que decir, una frase hecha, algo que se dice de carrerilla. No. Pablo no dice el versículo 5 solamente por decirlo. No es solamente unas palabras porque tiene el deber de hacerlo, porque tiene que adorar a Dios, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces sabemos que debemos adorar a Dios, pero no sentimos que realmente deseamos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración a nuestro Dios, hermanos, no proviene de la fuerza de nuestra voluntad. No sé si tú, por lo menos yo continuamente, me frustro un montón porque desearía adorar a Dios de todo corazón, con alegría, como debe ser, y sin embargo en mi corazón no encuentro ese calor que me lleve a adorar a Dios de manera genuina. Muchas veces mi corazón y tu corazón están fríos, de tal manera que canta himnos, que dices palabras de adoración a Dios sin un corazón que realmente lo desee.
¿verdad? Pero sin embargo encontramos en el versículo 5 algo sorprendente, y es que la adoración no surge en el vacío, no surge con unas palabras hechas de memorieta, sino que la adoración surge de ver la gloria de Dios en Cristo. Y esa experiencia no es algo que tú puedas alcanzar por medio de tu propia voluntad, es algo que solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede abrir nuestros ojos, aún siendo cristianos, para que contemplemos la gloria de su nombre y podamos desear alabarle. Hermano, en el cielo, cuando alabaremos por toda la eternidad a Dios, no lo haremos con ese sentido de pesar, del deber. Es que tengo que hacerlo, pero no lo deseo. No, en el cielo alabaremos a Dios con gozo en nuestros corazones porque veremos la gloria de Dios tal y como Él es. Así que nuestro problema, hermano, cuando la adoración no surge en nuestros corazones, es porque no estamos comprendiendo y viendo la gloria de Dios en el Evangelio. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir ciertos pasos? ¿Seguir ciertas reglas para poder adorar a Dios? No. Yo no decido lo que yo adoro, tú no decides lo que tú adoras. La adoración es un resultado, es el producto de algo que tú amas. Y cuando tú amas algo, tú lo adoras, tú hablas bien de eso. Y lo hemos visto en el fútbol. No sé cuántos de vosotros gusta el fútbol, pero seguramente todos sabéis que España ganó la Eurocopa. Y durante ese momento y los días siguientes todos estaban hablando de España y lo bien que había jugado, que no había perdido ningún partido. Y todos estaban gozándose en eso, porque amaban, ¿no? Que España, su país, haya podido lograr, ¿no?, conseguir la Eurocopa. Entonces cada uno de nosotros adoramos lo que amamos, lo que disfrutamos, lo que realmente deseamos. ¿Y cuál es el problema cuando no adoramos a Dios de manera genuina? El problema es que no amamos a Dios y no lo deseamos como debiéramos. Y el antídoto, hermano, es pedir la ayuda del Señor y cada día recordar el Evangelio de Cristo. Porque Pablo no adora aquí a Dios en un vacío, sino en el contexto de haber hablado del Evangelio de Jesucristo. Así que para finalizar y concluir esta prédica, hermanos, recordemos que Dios es el que busca a pecadores sin pedir ningún requisito de parte de ellos. No pide requisitos de ti ni de mí para amarnos. Y eso, hermanos, no es solamente cierto en el momento en que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, sino en toda la vida cristiana. Todo es por gracia de principio a fin y nada es por nuestros méritos. No caigamos, hermanos, en el error de pensar que Dios de alguna manera se me ha movido a amarnos, a aprobarnos por nuestras obras. Cada día pidamos la bendición del Señor para poder vivir gozosos en la salvación por gracia que Él nos ha otorgado y que cada día nuestros corazones puedan ser impresionados y asombrados por eso. Así que vamos a orar antes de terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, te damos las gracias porque tú nos has amado sin pedir nada de nosotros, sin ninguna condición. Te damos muchas gracias, Padre, porque Cristo murió por nuestros pecados, por su propia voluntad, porque Él nos amó sin merecerlo, Señor. Y te pedimos que cada uno de nosotros, por tu Santo Espíritu, reciba esta palabra, Señor, y podamos ponerla por obra, Señor. Que cada día podamos recordar que somos objeto de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor, solamente porque así lo quisiste, Señor.
no por algo que hayamos hecho, Señor, sino por tu pura gracia. Gracias porque tú buscas a pecadores, Señor, y gracias porque tú los sigues buscando. Y es nuestro deseo que más pecadores, Padre, de toda tribu, lengua y nación puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Atráelos a ti, Señor, atráelos a una comunión contigo por toda la eternidad, Padre. Gracias, Señor, porque podemos experimentar, Señor, el propósito por el cual fuimos creados, que es estar en comunión contigo, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada una de las familias aquí presentes, Señor, y que espiritualmente, Señor, tú sigas ayudándonos a crecer, Señor, en gracia y en paz, Señor, en nuestra vida cristiana. Y que a pesar de las dificultades y de todos los tropiezos, Señor, que cada día tenemos, recordar, Señor, que es solo por Cristo y por nadie más, Señor, que hemos sido salvos. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, y que tu gracia y tu paz sean siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.